Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a iniciar nuestra clase de biología. Soy el profesor Jesús Paredes y vamos a tener en esta sexta semana nuestras clases, ¿sí? Bendiciones, espero que vaya bien por tu casa. Empecemos. Muy bien chicos de genes, en la sexta semana lo que corresponde a resolver son biomoléculas inorgánicas 2, que incluye sales minerales, gases, ácidos y bases. Entonces vamos a ver esto el día de hoy. Hay que recordar que las biomoléculas inorgánicas, o también llamados principios inmediatos inorgánicos, recuerda que biomolécula y principio inmediato son sinónimos, ¿sí? Biomoléculas inorgánicas o principios inmediatos inorgánicos. Las biomoléculas inorgánicas o principios inmediatos inorgánicos son aquellos que no presentan enlaces covalentes. Quiere decir que no presentan enlaces entre carbonos, carbono con carbono, ¿sí? Las biomoléculas inorgánicas va a incluir al agua, a las sales minerales, a los gases, a los ácidos y bases. En este caso, agua, nosotros ya hemos resuelto la clase anterior, ¿sí? Las sales minerales van a estar compuestas por un metal y un radical no metálico, que es un catión enlazado a un anión por un enlace iónico. Entonces, uno va a tener carga positiva, que es el catión, y el otro va a tener carga negativa, que es el anión. Y el enlace que los une es un enlace iónico. Por eso te dicen que es un metal y un radical no metálico. Un catión con un anión, ¿sí? Se encuentran disociados ya en iones o electrolitos. Y cuando se encuentran de esta manera en disociación, van a ser buenos conductores de corriente eléctrica. Se van a encontrar formando estructuras duras o rígidas de los distintos animales o seres vivos, ¿no? Casi todas las estructuras rígidas que presentan los animales van a estar formadas por sales, ya sea picos, cuernos, pezuñas, caparazones, cáscaras de huevos, conchas, van a tener esta estructura dura que está formada por sales minerales. Algunos también van a actuar como catalizadores, son los que van a dar inicio a una reacción, es como el encendedor, ¿no? La van a catalizar la reacción. Dentro de estos tenemos a los iones negativos, que son llamados aniones. Recuerda, ion negativo se le llama anión. En este caso tenemos el clorato, fosfato, carbonato, bicarbonato, sulfato, iodato. Esos son iones negativos. En el caso de los iones positivos llamados cationes, tenemos al sodio, al potasio, al calcio, al hierro, al magnesio y al zinc. Ahí faltaría el cobre. Algunos de estos van a actuar como catalizadores, ¿sí? Y algunos de estos van a permitir que algunas funciones vitales se puedan regular debido a sus cantidades intra y extracelulares. Entonces la célula va a ir regulando las cantidades de sales de sus iones, ya sea interna y externamente. Y esta regulación va a permitir que se cumplan muchas funciones. Ahora vamos a ver las sales y los seres vivos. En el caso del sodio, el potasio y el cloro, van a permitir que se realice el equilibrio hídrico y el equilibrio ácido-base a nivel celular. Dentro de la célula va a haber regulación de las cantidades que hay tanto externa como internamente de sodio, potasio y cloro. Y esto va a permitir que ingrese el agua, a eso se refiere regulación hídrica o equilibrio hídrico, y la función ácido-base, que no se dispare ni sea el pH muy ácido ni tampoco muy básico. El sodio y el potasio van a regular o van a permitir el funcionamiento del sistema nervioso, van a permitir que se facilite la acción del impulso nervioso. El calcio, que va a participar en la contracción muscular, los niveles de calcio dentro como fuera de las fibras musculares va a permitir que ésta se realice la contracción. Además, el calcio también va a participar en lo que es la coagulación sanguínea, ¿sí? En que cuando hay una ruptura de los vasos sanguíneos, esta sangre se coagule, se aglutine, ¿sí? Ahora, yo te mencionaba que está dentro de algunas estructuras rígidas que presentan los seres vivos. Entonces van a formar estructuras de soporte. Vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, está el primer caso, que es el queratinato de calcio, que se encuentra en los picos de las aves. Los picos de las aves presentan cierta rigidez, cierta dureza, y algunos son muy pero muy sólidos, muy duros. Y esto se debe a que tienen esta sal que se llama queratinato de calcio, ¿sí? Queratinato de calcio. El carbonato de calcio se encuentra en la cáscara de huevos y en las conchas de los moluscos. Esta sal
que está formada por el calcio y el carbonato, ¿sí? Va a encontrarse en estas dos estructuras. También se encuentra como componente de la sal que tiene nuestros huesos y dientes. Por eso que en algunas propagandas de pastas dentales se hace pruebas de la pasta dental en una concha de abanico, como la que tú observas ahí. Entonces se hace la prueba, ¿por qué? Porque también tiene carbonato de calcio, para indicar que el flúor va a proteger en este caso el calcio, ¿sí? Entonces carbonato de calcio en cáscaras de huevos y conchas de molusco. Luego tenemos los nitratos y fosfatos, que se encuentran en el guano de aves. Es la forma en que el nitrógeno va a llegar al suelo también, y el fósforo al ambiente acuático, ¿sí? Que estos dos son importantes. El nitrógeno es importante a nivel del suelo para que la planta lo pueda absorber, y el fosfato va a ser importante en ambientes acuáticos marinos. Y esto se encuentra en el guano de las aves. Las heces, la caquita de las aves, en palabra más clara. Después tienes el quitinato de calcio. El quitinato de calcio lo que va a formar a gran escala es la quitina, que eso se encuentra en el exoesqueleto de artrópodos. Por ejemplo, ahí tú ves un escarabajo, y ese escarabajo tiene un exoesqueleto. Por eso que cuando tú pisas a cualquiera de los insectos suena ¡crack!, como lo que lo estuvieras quebrando, debido a que los insectos presentan un esqueleto externo, que se llama exoesqueleto. Luego llegamos a nivel de nuestros dientes y huesos, que van a tener hidroxiapatita. La fórmula de la hidroxiapatita es una fórmula grande, y esta es la sal que más abunda en dientes y en huesos de los humanos. También dentro de los huesos de los vertebrados, y por qué no en los humanos, formando esto va a estar el fosfato de calcio. El fosfato de calcio. Entonces vamos a tener que estas sales, algunas van a actuar a nivel celular, permitiendo algunas actividades de regulación de equilibrio, de que algunos movimientos a través de paso de información del impulso nervioso en neuronas, que la célula muscular se pueda contraer, pero eso es a nivel celular. Y a nivel ya de estructuras, van a estar en todas las estructuras que presentan cierta rigidez en los animales. Como te he mencionado, picos, cáscaras, conchas, exoesqueletos, dientes, huesos, que son estructuras rígidas. Entonces las sales minerales se van a encontrar distribuidas de esa manera. Muy bien, ahora la otra biomolécula inorgánica o principio inmediato inorgánico que veremos son los gases. Ahí tenemos algunos ejemplos de gases, vamos a desarrollar algunos, ¿no? Tienes el caso del oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno molecular, el hidrógeno molecular, el amoníaco y el metano. Veamos algunos de ellos. Primero tenemos el caso del oxígeno molecular, que es el O2. Él forma parte del 20% de la atmósfera. La atmósfera, el 20% va a ser el oxígeno que nosotros necesitamos para respirar. También lo vas a encontrar el oxígeno disuelto en el agua. Vas a encontrarse como aceptor final de electrones en la respiración celular, ¿sí? Y se va a obtener el oxígeno de la ruptura de la molécula de agua en la fotosíntesis. Esta es la principal fuente de oxígeno, ¿sí? Hay que recordar que la planta, cuando absorbe la energía luminosa, lo que hace es que la molécula de agua va a tener la energía para romper la molécula de agua. Y al romper la molécula de agua, lo que va a formar es protones, que son hidrógenos, y va a liberar oxígeno, en el ambiente. Entonces, cuando a ti te pregunten de dónde se obtiene el oxígeno, se obtiene de la ruptura de la molécula de agua en la fotosíntesis. El término concreto es fotólisis del agua. Foto, luz, lisis, ruptura de la molécula de agua. Entonces, la fotólisis del agua o la ruptura de la molécula de agua en la fotosíntesis, ¿qué genera? La liberación de oxígeno. Y esto lo realiza generalmente las plantas y las algas. ¿Sí? Ahí puedes observar la molécula de oxígeno, que son dos moléculas de oxígeno unidos por medio de un enlace doble. Se puede observar la estructura molecular. Otro gas es el dióxido de carbono, que su fórmula es CO2. Él se encuentra en la atmósfera, pero también se le encuentra disuelto en agua. Él es un desecho de la respiración y de la actividad volcánica. El CO2 también, el exceso de CO2 que se ha acumulado en la parte alta de la capa de ozono, es el que genera el efecto invernadero, que es aquel efecto en que los rayos solares ingresan y rebotan y no pueden salir debido a la acumulación de este gas. Entonces también es un poquito perjudicial. Pero no todo es tan negativo con respecto al dióxido de carbono. El dióxido de carbono
va a aportar sus carbonos para la formación de C6H12O6, que es el nombre de la fórmula, disculpa, de la molécula llamada glucosa. La glucosa va a obtener sus carbonos a través del dióxido de carbono que hay en el aire. El dióxido de carbono que hay en el aire, las plantas lo absorben en la fotosíntesis. Y al absorberlo, de esta absorción de CO2, va a obtener los carbonos para formar la glucosa. Y la glucosa es importante porque la glucosa es el azúcar que necesitan nuestras células. Es el azúcar que viaja en la sangre. Y esto lo vamos a obtener a través de la fotosíntesis en plantas. Entonces, cuando nosotros consumimos productos vegetales, vamos a obtener productos orgánicos que van a tener esa glucosa. Y esa glucosa se obtuvieron sus carbonos debido al CO2 que había en el ambiente y que fueron captados por las plantitas. Ahí puedes observar el ciclo del carbono, ¿no? Por ejemplo, cómo es que el carbono, ¿sí?, va a ser puesto y liberado en el ambiente, ¿no? El CO2, desecho de la actividad volcánica, de fábricas, de la respiración de respiración de las plantas, de respiración de animales, va a estar en el ambiente. Las plantas lo van a absorber, las algas lo van a absorber, y lo que van a permitir es que ellas realicen su fotosíntesis, liberen el oxígeno rompiendo las moléculas de agua, como les dije en el caso anterior, y el ciclo del carbono va a continuar. Entonces, cuando uno respira, ingresa oxígeno y libera CO2. Cuando uno respira, hace que ingrese oxígeno y libera CO2. Pero cuando uno realiza el proceso contrario, que es el de la fotosíntesis, que lo hacen las plantas, entra CO2 y sale oxígeno. Entonces son procesos antagonistas. La respiración, ¿sí?, la respiración con la fotosíntesis, procesos antagonistas. Mientras que en la respiración entra oxígeno y sale CO2, en la fotosíntesis entra CO2 y se libera oxígeno, ¿sí? Muy bien. Otro gas que vamos a ver es el nitrógeno molecular. El nitrógeno forma el 78% de la atmósfera. El 78% está formado por nitrógeno, más 20% de oxígeno, van 98%. El otro 2% son CO2 y otras partículas que hay por ahí, ¿no? Otras moléculas que hay por ahí. El 78% de la atmósfera va a ser nitrógeno. Pero el nitrógeno nosotros no lo podemos captar directo del aire. No podemos, tenemos que consumirlo en nuestra alimentación. Pero los nitrógenos son importantes porque nos permiten formar proteínas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que el nitrógeno se va a obtener? Ahorita lo vamos a entender. Tienden a fijarse por bacterias. Las bacterias que van a estar en el suelo son las que captan y fijan ese nitrógeno atmosférico a la tierra. Entonces las plantas van a obtener sus nutrientes del suelo y las plantas van a absorber el nitrógeno, que lo van a permitir formar las proteínas, que luego nosotros también vamos a consumir y formar aún más proteínas. Entonces el nitrógeno no lo podemos absorber, es el gas más abundante que hay en el aire, en la atmósfera, pero no lo podemos absorber. Tiene que ser fijado por las bacterias en el suelo. El nitrógeno va a formar nitratos, nitritos y proteínas. Por eso es importantísimo para nosotros. Ahí puedes observar el ciclo del nitrógeno. ¿Cómo es que el nitrógeno? Mira, el nitrógeno es absorbido por bacterias. Estos dibujitos que tú observas acá son bacterias que lo van a absorber. Lo van a poner en el suelo, las plantitas lo van a poder obtener y luego de nuevo es liberado. Es liberado generalmente en los desechos. En los desechos que nosotros eliminamos. En las heces hay esto también. En el aire, ¿sí?, desechos ambientales. Y todo eso es fijado por esto, por las bacterias. Las bacterias lo pasan a las plantas. Nosotros al consumir vegetales podemos obtener nitrógenos. El otro gas que no está ahí, que le he mencionado de manera especial, es el ozono. El ozono se encuentra en su forma natural en la estratosfera, ¿sí?, en su forma natural. Y lo que va a permitir es la filtración de rayos ultravioleta a nivel de nuestra parte de la atmósfera que nosotros compartimos. Puede ser contaminante, ¿sí? Puede ser contaminante, pero es útil a nivel de la capa de ozono, por eso su nombre, porque va a filtrar los rayos ultravioleta, evitando que la radiación solar nos afecte. Entonces tenemos acá algunos gases. Estos gases, como el metano y el amoníaco, tú los puedes encontrar, por ejemplo, en lo que se denomina El origen de la vida. En un libro llamado El origen de la vida de Oparin, se manifiesta que la atmósfera al comienzo de la Tierra era reductora, que no había presencia de oxígeno. Cuando la Tierra se origina no había presencia de oxígeno, y había presencia de metano y amoníaco, que eran los dos gases
que abundaban en la atmósfera, y que permitían que el ambiente sea reductor. Son dos gases que se encontraban en ese caso. Bueno, y la otra biomolécula inorgánica son los ácidos y bases. Para entender, hay que entender lo que es la escala de pH, la escala de potenciales de hidrógeno. Vamos a tener el nivel neutro, que es cuando hay pH 7. La escala del pH tiene de 0 a 14. El punto central se llama neutro. Menor de 7, de 0 hasta antes de llegar a 7, se dice que es pH ácido. Y mayor de 7 hasta llegar a 14 se dice que es pH básico o alcalino. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el ácido de baterías tiene pH 0, que es un ácido fuerte, causa daño, heridas en la piel, en la ropa la perfora fácilmente. El ácido sulfúrico, que se encontraba como componente del ácido muriático, es un ácido fuerte, ¿sí? Que lo podemos liberar nosotros en nuestro estómago para degradar. El jugo de limón, la vinagre, que tiene pH 2, jugo de limón tiene pH 2, jugo de naranja, que tiene, o también las bebidas gaseosas que tienen pH 3, son sustancias ácidas. Mira, acá hay un caso particular, la lluvia ácida, que se produce por culpa de la contaminación, que llega a tener pH 4.2 a 4.4, que generaría que donde cae se formen lagos ácidos, o también por otro tipo de contaminación se formen los lagos ácidos que tienen pH 4.5. Y en este pH llamado 4, que hay variaciones 4.2, 4.4, 4.5, ¿qué dice acá? Efecto en los seres vivos, ¿no? En el medio ambiente. Mueren todos los peces. Los peces no pueden vivir a menos de este pH de 4.2. Tienen que vivir más de esto, ¿sí? En el pH 5 tú encuentras las bananas, los plátanos, 5, 5.3. La lluvia limpia tiene pH 5. El agua saludable pH 6.5. Si esto estuviera en 5.5, ¿sí? O 4.5, mueren también los huevos de rana, los de renacuajo, los cangrejos de ríos y las efímeras. Entonces también, esto de acá, este pH, el pH ácido para algunas especies va a causarle la muerte. No soportan el cambio de pH. En el pH 6 ya tienes el caso de la leche, 6.5, 6.8, ligeramente o casi alcalino se podría decir. En este pH pueden morir las truchas arcoíris. Entonces, el pH ácido va a generar en los seres vivos algún tipo de daño. Por ejemplo, se manifiesta que las personas que padecen de cáncer, se hace una medición de su pH interno y el pH interno de estas personas es ácido. Por eso que a las personas que padecen de cáncer se les trata de alcalinizar, dándoles bicarbonato o dándole algunas sustancias que hagan que su cuerpo se vuelva básico o alcalino. Por eso se deja de consumir gaseosas, se deja de consumir ajíes, aderezos con picantes y comida generalmente frita, que va a presentar estos pH. Y la idea es que la persona con este tipo de enfermedad logre un pH alcalino para que haya un equilibrio en su cuerpo, ¿sí? En el pH 7 tienes el caso del agua pura, que está en el pH neutro, el equilibrio, pH neutro, agua pura. pH 8, el agua de mar, ya un poquito más básico. Los huevos también tienen pH 8. El bicarbonato de soda, de sodio, también presenta pH 9. La leche de magnesia, pH 10. Si quieres, pregúntale a uno de tus papitos o a un familiar. La leche de magnesia se receta cuando la persona tiene acidez estomacal, cuando hay presencia de gastritis. Entonces, como hay acidez, ¿cómo contrarrestas algo ácido? Lo contrarrestas con algo básico o alcalino. Y eso se llama neutralización. Se van a neutralizar el ácido con el básico o el ácido con el alcalino, que es el otro nombre. Entonces, cuando hay una enfermedad como la acidez estomacal, se toma leche de magnesia para que esa acidez, ese pH ácido, se neutralice con la base que va a tomar. También tienes el amoníaco, el NH3, el agua jabonosa que tiene pH 12, los blanqueadores que tienen pH 13, que ya son más fuertes, que ya nos hacen también daño, el limpiador líquido para desagües, pH 14. Entonces, como tú te darás cuenta, los seres vivos vamos a mantenernos casi cerca del pH neutro, del pH 7. Un poquito ácido, un poquito alcalino y va a estar bien. Los extremos en ambos casos son dañinos para los seres vivos. Pero ahora va a suceder algo. Va a haber algunas sustancias que presentamos los seres vivos para evitar, como dice acá, impedir cambios bruscos de acidez o alcalinidad.
evitar que de ácido rápidamente se pase a básico o se vuelva mucho más ácido, o de básico se vuelva mucho más básico o así. Entonces va a impedir esos cambios bruscos, ¿sí? De esos fluidos corporales. ¿Quiénes son? Son los buffer, o también llamados amortiguadores o tampones. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Vamos a tener que hay buffer, tampones o amortiguadores a nivel intracelular, dentro de la célula. Pero también va a haber tampones extracelulares, que son buffer o amortiguadores por la parte externa, fuera de la célula. En el caso intracelular tenemos el caso del fosfato y la hemoglobina, que es una proteína. Las proteínas son buenos amortiguadores o tampones. Fosfato y la hemoglobina. El ion fosfato y la hemoglobina. Tampones intracelulares. El fosfato es el anión más abundante intracelular, recordemos. Y tapones extracelulares tenemos el caso del bicarbonato, que es otro ion que hemos visto, y la albúmina, que es otra proteína. Por eso te decía que las proteínas son buenos amortiguadores o tampones. Entonces vamos a tener estos casos de tampones intra y extracelulares. Muy bien, chicos, bueno, la clase ya terminó. Espero que les haya gustado. Mando un abrazo grande a la distancia. Y recordemos, quédate en casa, ¿sí? Hay que mantener el distanciamiento social, ¿sí? Muy bien, bendiciones, nos vemos.